Muy buenos días a todos. Hoy os voy a predicar sobre un tema especialmente bello, que es cómo vivir la alegría de la Pascua. Antes me voy a retrotraer un poco hasta el Jueves Santo. O mejor dicho, me voy a retrotraer, aunque ya dediqué una charla al tema, pero en 2 minutos hasta el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos hay que vivirlo como la entrada de Jesús en Jerusalén. Para eso hay aquí en España maravillosas procesiones en las que uno facilísimamente se puede imaginar que está recibiendo a Jesús en Jerusalén, haciendo actos de fe. Esa es la gran puerta de entrada a la Semana Santa. Entre todas las semanas, la Semana Santa. Hasta el Jueves Santo, lo ideal es hacernos conscientes de la sacralidad de ese tiempo que se nos da. Gracias que Dios enviará si vivimos ese tiempo. ¿Y qué hacía Jesús durante el Lunes Santo, Martes Santo y Miércoles Santo? Enseñar en el templo. Por lo tanto, estemos con Jesús escuchándole. Tenemos el Evangelio, tenemos la profundización en el Evangelio, que son las cartas de los apóstoles. Estemos con Jesús. Estemos, en la medida de lo posible, en el sagrario. Alguien me dirá, pero yo tengo trabajo, yo no soy un monje. No hay ningún problema. Estate con Jesús el tiempo que puedas y mientras trabajas, que tu mente esté meditando las palabras de Jesús, imaginando que estás con Jesús. Solo se te pide que hagas lo que puedas y en la medida en que hagas lo que puedas, Dios te bendecirá. Pero son días, Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo y Jueves Santo por la mañana, que si puedes, estate junto a Jesús en el sagrario, como estarías en el templo, si supieras que es su última semana visible entre los hombres, como maestro, accesible a todos. También ahora está accesible a todos, y en el templo. Entonces escuchaban su palabra, también nosotros ahora. La palabra de Él y la glosa acerca de su palabra que dio el mismo Espíritu Santo en el resto del Nuevo Testamento. Y las cosas que nos enseñó el Padre acerca de su Hijo en el Antiguo Testamento. Clarísimo en los profetas. Clarísimo en los profetas. Bien, después de haber entrado en ese espacio temporal, sagrado que es la Semana Santa, llegamos al Jueves Santo. Y el Jueves Santo, vivir la misa de la Cena del Señor como si hubiéramos estado en la última cena. He dicho antes cómo vivir la Pascua. En la medida en que vivamos más la Cuaresma, de forma natural viviremos la alegría de la Pascua. No tengo ningún consejo que dar acerca de cómo vivir la Pascua. Vive bien la Cuaresma, vive mejor la Semana Santa y la alegría de la Pascua te será dada. Pero no por consejos de este cura o del otro, sino por la gracia que viene de lo alto. El Espíritu Santo
te dará de forma natural, sin ningún género de dudas, esa alegría en la medida en que hayas vivido la oración y la penitencia en la Cuaresma. Consejos para vivir la Pascua: vive bien la Cuaresma. Y la alegría de la Pascua será única para ti, con gracias especiales para ti, distinta cada año. Volvemos al Jueves Santo. Estamos en la última cena. El mismo Jesús está allí y tenemos unión con los santos. Podemos imaginarnos por esa comunión de los santos a los apóstoles que están alrededor del altar y les podemos hablar y ellos nos escuchan. A lo mejor no nos dicen nada, a lo mejor ellos interceden y viene una gracia por la que vivimos mejor esa misa del Señor. Yo recuerdo en la última cena del Señor que me vino un recuerdo de hace años, cuando estaba en otra, creo que era el Jueves Santo mismo, iba a empezar la liturgia de la misa de la Cena del Señor y me vino este recuerdo, que esta liturgia sea una liturgia transformativa. Estar allí dejándome transformar. Que salga distinto de esa última cena. Bien, acabada la Cena del Señor, hay que estar lo más posible con Jesús en el comienzo de su pasión, en el huerto de los olivos, con lo cual yo vine con mi tablet con la batería bien cargada y hay que estar lo más posible. Y lo mismo el Viernes Santo, acompañar a Jesús. Y de nuevo la liturgia de la Pasión del Señor, ese oficio hay que vivirlo y esa vez lo tuve muy en cuenta después de lo del jueves, que sea una liturgia transformativa. Y la viví. Si os fijáis, la Semana Santa tiene como centro el triduo. Y el triduo pascual cada día tiene como centro un oficio, una liturgia, una ceremonia larga, sin prisas. Yo me senté allí, como yo además era concelebrante, que dure lo que sea. Ya no hay tiempo, ya no hay prisas, ya no hay preocupaciones, ya nada tiene que ocupar mi mente más que centrarme en estos ritos, en estas lecturas de la Escritura, en esta adoración a Dios. Hay palabras en esas ceremonias, hay ritos, hay silencios. El oficio de la Pasión del Señor me impresiona profundamente, profundamente. ¿Dónde celebré yo este año, 2023, el triduo? Pues como no me encargaron ningún pueblecito al que sustituir, al que ayudar, pues me fui con mi familia, a la que no visitaba desde hacía mucho tiempo, mis padres, a Zaragoza. Y entonces pude estar en la Basílica del Pilar, un lugar donde la liturgia es esplendorosa, el marco, no exagero, para mí más bello que lo que debió ser el Templo de Jerusalén. La Basílica del Pilar, estoy convencido, es muchísimo más bella que el Templo de Jerusalén en su tercera construcción, que fue la de Herodes.
siempre he presidido el triduo y me he centrado muy bien. He orado de verdad. No me he despistado, a pesar de que cuando uno es párroco pues tiene que estar pendiente de las cosas, etcétera, pero Dios me ha concedido vivir cada oficio. Pero claro, mucho mejor si te sientas, te relajas y te dejas llevar de la ceremonia. A veces, como sacerdotes, tenemos que hacer cosas. Pues, por ejemplo, me pidieron que un ratito, porque era un crucifijo precioso, muy bonito, el día del oficio de Viernes Santo, pesado, me dijeron, cuando el sacerdote se canse, sosténlo tú un ratito. Pues para mí fue un placer en mitad de mi oración, viendo cómo todos la adoraban, en un momento dado, tomar en mis manos ese crucifijo grande para que la gente lo pudiera besar. Como otro Juan que sostuviera el cuerpo de Cristo, pero esta vez para ser venerado. Después viene la vigilia pascual. La vigilia pascual, si cada día el oficio es un centro de ese día, la vigilia pascual es algo que lo vivo con un gozo desde el principio tan grande, me meto tan bien en esa liturgia. Alguien podría pensar, sería mejor el hacer una especie de teatro, que todos los personajes fueran vestidos de los apóstoles, que uno hiciera de Jesús, que todo fuera históricamente muy preciso, muy fiel. Sí, eso ayudaría, pero la liturgia no pretende eso. La liturgia del oficio tiene un altar al principio en vez de la cruz, tiene a los sacerdotes vestidos con casullas rojas, porque la liturgia no va tanto a lo externo, a la apariencia histórica que tuvieron los hechos de nuestra redención, como a su esencia, a su centro. Vamos a la esencia de las cosas. Por lo tanto, no tenemos que estar tan pendientes de las vestiduras que se llevaron en la época, etcétera, como de tratar de penetrar en lo que supuso la última cena, lo que supuso la pasión, lo que supuso la resurrección. Cuando el que presidía la ceremonia en el pilar, en este caso el arzobispo, alzaba sus manos y oraba a Dios Padre, Cristo, sacerdote, oraba a Dios Padre. Cuando hacíamos las oraciones de la oración universal, la de los fieles, en el oficio de la pasión, las oraciones de los apóstoles, de la siguiente generación, de la otra, de todas las generaciones de la Iglesia se concentraban en esas peticiones que hacíamos al Padre. Cuando ponían el copón sobre el altar para la comunión en ese oficio de Viernes Santo, era un copón, pero allí estaba Cristo. La liturgia va al centro, a la esencia. Cuando el arzobispo predicaba, decía, Señor Jesús, tú me vas a hablar hoy a mí. Si no todo el sermón, en algún momento del sermón. Entonces, cada oficio de esos 3 días,
Jueves Santo, Viernes Santo, Vigilia Pascual, son el centro de esos días. Es lo que deseo ese día, estar. Lo que quiero es estar allí. Alrededor hay oración, hay estar junto al sagrario, junto al monumento, y incluso después cuando se retira la Eucaristía después de dar la comunión el Viernes Santo, yo animo, sí, hay que ponerlo en un lugar fuera del sagrario, fuera del monumento, pero por ejemplo en el Pilar, un templo tan inmenso, pues se coge una capilla pequeña, alejada, y va a hacer las funciones de sepulcro del Señor. No hay ninguna liturgia organizada, ni actos devocionales organizados, porque reina en el templo el silencio después de la muerte de Cristo. Jesús está en el sepulcro, pero nada impide el ir delante del sepulcro de Cristo y estar ahí sentado. Con lo cual se puede vivir perfectamente la realidad de ese momento allí, incluso en el Sábado Santo. Acaba de llegar mi madre ahora mismo, así que voy a cerrar la puerta para que no se oigan ruidos. Un segundo. Y ha dicho que he venido a visitar a mis padres y ahora ha llegado de hacer la compra. Bueno, 3 días, 3 centros. Y el centro efectivamente está claro, la liturgia, pero todo el día en torno a ese centro. Todo el día en torno a Jesucristo, meditando qué sucede en esos días. Entonces llega ya el domingo de resurrección y ya desde la vigilia pascual hemos sentido esa alegría, el gozo de la resurrección. Cada año esos 3 días son como un pequeño retiro. Ayer hablé por teléfono con una muy buena amiga y me dijo que es muy religiosa, pero que el Viernes Santo había decidido irse todos juntos de excursión a la montaña. Es muy religiosa, ella muy, verdaderamente una mujer centrada en Dios, que ha renacido del agua y del Espíritu, que vive en ella el fuego del Espíritu Santo. Que vive en ella el Espíritu Santo con su fuego. Ese fuego que siente el alma es la gracia, pero lo que vive dentro es el Espíritu Santo. Pues bien, me dijo, me he marchado, mi hija es muy religiosa, y me costó convencerla, porque decía, mamá, pero nos vamos a perder el oficio de Viernes Santo, pero vamos, el marido y el hijo no son tan religiosos, más bien no son nada religiosos. Y decía, no, mira, lo vamos a hacer por amor y así verán que no somos tan fanáticos. Yo le dije, no has hecho nada malo. No has hecho nada malo, no hay ninguna obligación de asistir a los oficios. Un católico no son días de precepto, el Jueves Santo, Viernes Santo, pero yo te hubiera aconsejado, tienes todos los sábados y domingos del año, todos, dales lo que quieras, aunque un día vayáis todo el día al monte y tengáis que ir el sábado por la tarde a misa, o vais el sábado y no vais el sábado por la tarde a misa, sino el domingo. Pero el Tríodo Pascual, céntrate en el Señor. No pienses que te va a amar más
tu marido y tu hijo por sacrificar el Viernes Santo. No te van a amar más, porque al final la bendición de Dios es más poderosa. 365 días tiene el año. No sacrifiques ni un solo día del triduo. Pero podemos ir de turismo. Yo aconsejo sí ir de turismo si en otro lugar piensas que vas a vivir mejor el triduo pascual. Yo, aunque quería visitar a mi familia, pero pensé, ¿dónde puedo vivir mejor el triduo pascual? Dije, pues en Zaragoza, pues mejor. Mato 2 pájaros de un tiro. Cumplo con el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, pero al mismo tiempo pienso que allí lo voy a vivir mejor. ¿Se puede hacer turismo en el triduo pascual? Sí, si es para ir a un lugar donde todavía voy a vivir mejor el triduo. ¿Qué pasa si toda mi familia quiere irse de vacaciones y yo quiero vivir el triduo? Bueno, siempre hay iglesias en todas partes. Ahora bien, yo desde el principio del matrimonio les diría, si ellos no son muy religiosos, bueno, porque un día prescindáis de mí, no pasa nada. No pasa nada. Vais con todas mis bendiciones. Pero anteponer nada al triduo pascual es un modo de vivir gloriosamente el amarás a Dios sobre todas las cosas. La disyuntiva de mi familia o Dios no es verdadera. Dios es el que da la bendición. No te amarán más por sacrificar justo uno de esos días. Ese es mi consejo. Y el que tenga que trabajar uno de esos días o todos, puede vivir el triduo pascual en su puesto de trabajo, con la mente orando. El que tenga que trabajar y no haya otro remedio, no pasa nada. Si Dios así lo dispone, tendrás gracias para vivir tanto o más el triduo pascual en tu puesto de trabajo. Lo que ha de ver Dios es nuestra voluntad de estar con Jesús esos 3 días al 100%. Bien, además fijaos que sí, que uno puede vivir el triduo pascual en un puesto de vigilancia, en un campo, o en un puesto de vigilancia en un edificio, o como conductor de autobuses, pero lo ideal es vivirlo en comunidad, eclesialmente. Lo ideal es estar con Jesús realmente, que Él está en la Eucaristía. Bien, ¿cómo tener la alegría de Pascua? Vive la Cuaresma. Que al final no has vivido la Cuaresma, vive la Semana Santa. Que al final no has vivido la Semana Santa, vive el triduo pascual. Que al final llegas al domingo de Pascua y no has hecho nada, estás con las manos vacías, al menos trata de vivir la Pascua. Trata de orar, meditar, estar con Jesús resucitado. Nunca es tarde. Este es un tren que se puede pillar en marcha. Podemos empezar a vivir todo esto el domingo de resurrección. Si ya ha pasado el tiempo, pues Dios dará gracias, Dios dará mociones al alma. Nunca es tarde, nunca es tarde. Hubo personas en el Evangelio que vivieron la resurrección porque habían estado de viaje, porque vivían en otra ciudad, sin haber vivido todo lo previo. Bueno, pues ya está.
haz lo que puedas, desde cuando puedas. ¿Cómo viví yo? Bueno, iba a decir cómo viví yo la oración previa a Pascua, pero en realidad hubo dos elementos en mi oración. Por un lado, textos evangélicos, la vida de Jesús. Ya había meditado mucho a los profetas durante la Cuaresma, pero después, estos días, tuve un texto de Hebreos 10, que fue el texto bíblico que medité una y otra vez. Realmente no leí muchos textos bíblicos, salvo todo lo relativo a la vida de Jesús. Solamente el de Hebreos 10, fue como el eje alrededor del cual giraba todo, y una y otra vez lo releía y lo meditaba durante el día, desde el Jueves Santo. Porque aquí encontré la esencia del Triduo Pascual y de la Pascua. Os lo voy a leer porque va a ser lo que voy a seguir meditando mientras saque fruto de ello en la Pascua, por lo menos los primeros días. En cuanto vea que dejó de sacar fruto, pues pasaré a seguir leyendo otros textos bíblicos. Hebreos 10, 19 en adelante. Así pues, hermanos y hermanas, ya que tenemos confianza para entrar en el lugar más santo por la sangre de Jesús, por un nuevo y viviente camino abierto para nosotros a través del velo, esto es, de su cuerpo. Y ya que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos cerca del Señor, de Dios, con un sincero corazón y con total confianza que trae la fe de que tenemos nuestros corazones aspergidos para ser limpios de toda conciencia culpable y teniendo nuestros cuerpos lavados con agua pura. Me voy a parar aquí, aunque la meditación estos días ha sido del versículo 19 al 29. ¿Por qué esta es la esencia para mí este año de mi vivencia de Pascua? Dice San Pablo en la carta a los Hebreos: así pues, hermanos y hermanas, ya que tenemos confianza para entrar al lugar más santo por la sangre de Jesús, el lugar más santo. Cuando está aquí hablando del lugar más santo, se refiere al Sancta Sanctorum. Todo el texto que continúa aquí de Hebreos 10 se está refiriendo a entrar a la cámara más profunda del templo. ¿Se está refiriendo al templo material, al que había en Jerusalén? No. Eso es figura, símbolo del templo donde habita el Dios vivo en el más allá, en el cielo, el templo de los cielos, el templo, como dirá la carta a los Hebreos, como imagen de las realidades celestes. El sumo sacerdote entraba en el Sancta Sanctorum. Lo que tenemos que aspirar es a entrar al más profundo del templo de los cielos, a la presencia de Dios. ¿Y qué significa entrar en la presencia de Dios? ¿Simplemente ver algo? No. Ver la esencia de Dios. Y cuando decimos ver la esencia de Dios es sumergirnos
en la esencia de Dios. Ser traspasados por esa visión, empapados de ese amor de Dios. Eso es lo que espera a todo cristiano que se salve, cuando entre velo tras velo, morada tras morada de preparación ante Dios mismo. ¿Qué simbolizaba realmente el templo de Jerusalén? Esto. ¿Qué tenía en mente el sumo sacerdote cuando del atrio se preparaba para entrar en el umbral, traspasar el primer velo, atravesar la primera estancia lleno de cosas sagradas, atravesar el segundo velo y por fin entrar en el corazón, en lo más profundo, en lo más sagrado de la morada de Dios? Dios mismo. Dios mismo. El templo solo era un modo para preparar al alma para eso, para que el alma sintiera esa sacralidad, esa presencia, esa trascendencia. Por eso cuando aquí dice Pablo, yo creo que la carta a los Hebreos es de Pablo, eso ya lo he tratado en otras charlas. Así pues, hermanos y hermanas, ya que tenemos confianza para entrar en el Sancta Sanctorum por la sangre de Jesús, no se está refiriendo al pobre templo material que había en Jerusalén. Jesús dice, destruid este templo. El templo es Cristo. Sin embargo, aquí se dice que entramos en el lugar más santo por la sangre de Jesús. Es verdad que la humanidad de Cristo es templo donde habita su divinidad. Pero a lo que se está refiriendo aquí con entrar, no es simplemente también estar como estuvieron los apóstoles con Él, en esa intimidad, en esa confianza, como amigos, hablando. Si entramos por su sangre en el lugar más santo, se está refiriendo al cielo. Ya antes del derramamiento de sangre en la cruz, de la sangre redentora, ya los apóstoles estaban junto a Jesús en su presencia, gozaban de su presencia. Pero después de derramar su sangre, después de la redención, lo que pretendemos no es simplemente estar como estuvieron los 12 junto al Mesías, sino penetrar adentro en lo que esa carne ocultaba, la carne como velo, que ocultaba el qué, a Dios mismo, su esencia, su sustancia. Por eso dice, por su sangre. Este entrar es un entrar distinto del de aquellos 12. Esto es lo que pretendemos con la Pascua, poder ver a Dios cara a cara. Su humanidad es mucho. Ver el rostro de Jesús es mucho, ver su palabra es mucho, ver sus obras santas es algo muy grande. Pero todo eso que Él hizo está en función, destinado, orientado a entrar en el Sancta Sanctorum del cielo. Ni siquiera estar con Jesús
en el templo escuchándole, es estar en el cielo. Es lo más parecido a estar en el cielo. Ni siquiera estar con Jesús al lado de Él en la cruz es estar en el cielo. Ni siquiera ser testigos de la resurrección es estar en el cielo. Nada es estar en el cielo más que penetrar en esa última morada donde uno goza de la divinidad, sin ningún velo, de un modo pleno, transformativo. Antes hablábamos de la liturgia transformativa. Eso sí que transforma para siempre, ya será imposible pecar. Por eso, este versículo, el 10, Hebreos 10, versículo 19, para mí era lo que condensa lo que buscamos incluso con la Pascua. Ni siquiera es la Pascua el fin, ni siquiera la Pascua es la meta, no la Pascua terrena, no la Pascua terrena. La Pascua terrena se convierte en un pregustar un poquito lo que será la miel de la Pascua eterna. Entrar en el Sancta Sanctorum por la sangre de Jesús. Este ha sido el motivo de mi meditación y lo seguirá siendo, Dios mediante, en los próximos días. Entrar en lo más profundo, en ese lugar que es como un horno ardiente, en ese lugar donde quedaremos llenos para siempre. Aquello que solo viéndolo un instante ya jamás podremos volver atrás al pecado, a la tristeza, al aburrimiento. La Pascua terrena es un pregustar un poquito lo que será la Pascua eterna. El paso de Jesús de la muerte a la vida se convierte en símbolo, fue realidad histórica, pero para nosotros es símbolo de nuestro paso de la muerte, del sepulcro, a la vida eterna. Del sufrimiento, de la vejez, de la enfermedad, de los últimos días, semanas o años, de ese sufrimiento a esa alegría, felicidad del cielo. La realidad histórica de la resurrección de Cristo, la realidad histórica de esa Pascua, simboliza, nos recuerda, nos da esperanza nuestra propia Pascua, la Pascua celestial. El fin de todo es eso. Hay muchas cosas que son medios, el bautismo, hasta recibir la Eucaristía en una misa, leer las Escrituras es un medio, orar es un medio. Sumergirnos en la divinidad, sin dejar de ser yo, no nos disolveremos, seré yo feliz, plenamente feliz. Esa es la Pascua, final. Ese es el paso de la muerte a la vida,
Por eso este versículo tan humilde, tan sencillo, que había leído tantas veces sin que me llamara la atención, se transformó en el corazón palpitante del trigo y de la Pascua. Tenemos confianza para entrar. ¿Por qué tenemos confianza? ¿Por mis méritos? ¿Por mis virtudes? ¿Por lo bueno que soy? No. Por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Si me preguntan, Padre Fortea, ¿usted tiene confianza en salvarse? Tengo toda mi confianza en la sangre de Jesús, no en mí mismo, pero en la sangre de Jesús sí. Tenemos confianza para entrar por la sangre de Jesús, dice la palabra de Dios. Tenemos confianza, la virtud de la esperanza. Con la fe me aferro a este versículo y a tantos otros, y todos concuerdan. Si hubiera leído este versículo, lo leí pero estaba ciego, no me dijo nada. Cuando yo era seminarista, hubiera pensado, sí, todo esto está muy bien, pero hay que hablar a la gente de las obras, ¿eh? Tienen que cumplir los mandamientos, tienen que esforzarse, tienen que confesarse, tienen que... obras, sí. La fe está muy bien, la virtud de la esperanza está muy bien, el amor de Dios sí es muy grande, pero sí, todo aquello que creía como seminarista es verdad. Todo lo que dicen todos los concilios es verdad. Lo que dice Trento es verdad. Amo Trento. Pero esos pensamientos de seminarista, pensamientos humanos, las palabras de Trento, glosa, explicación, tienen este versículo como centro, por la sangre de Jesús. Al final es un don, no compramos nada, no compramos nada. Podemos hacer todos los triduos pascuales que queramos. Podemos estar en oración horas, leer la Biblia de arriba abajo. Al final es la sangre de Jesús la que nos da confianza de entrar en el Sancta Sanctorum del cielo. Es regalo. No digo esto para que alguien piense, entonces perfecto, hago lo que me dé la gana. No. Digo esto para no perderse en escrúpulos que no son de Dios, en preocupaciones que no son de Dios. ¿Cuántas veces en la oración nos perdemos en laberintos meramente humanos? Como si compráramos el cielo, como si con una mentalidad farisaica pensáramos que no me manche de esto o de lo otro. Sí, hay que no mancharse, pero no tengamos la mentalidad veterotestamentaria, una mentalidad como si lo de fuera y no lo de dentro manchara. Una mentalidad de compra, una mentalidad de decir, sí, yo lo tengo todo en orden, yo hago esto, tengo derecho, yo compro, yo exijo, yo me salvo seguro porque yo he cumplido los 613 preceptos.
por la sangre de Jesús. Fijaos que yo no estoy diciendo a los católicos que tengáis que cumplir ni una sola de las cosas que nos enseña el Evangelio, San Pablo, los concilios, el magisterio. No, pero hay que cumplirlo todo centrados en el cielo como regalo. Continúo leyendo. Dice que vamos a entrar, y dice el versículo 20, por un nuevo camino viviente abierto para nosotros a través del velo. Esto es su cuerpo. ¿Cómo entraremos en ese Sancta Sanctorum? Por un nuevo camino. Por un nuevo camino. Nuevo en referencia al Antiguo Testamento. Nuevo frente a tantas y tantas filosofías, doctrinas no cristianas que se enseñan hoy día, en el 2023. Caminos orientales, budistas, caminos gnósticos, caminos que intentan enseñarnos técnicas, medios para alcanzar la felicidad. Frente a esos caminos humanos, en los que a veces hay partes de verdad, porque son caminos que han nacido aquí en Europa habiendo nosotros conocido el cristianismo, con lo cual los nuevos seguidores de esos caminos, de esas filosofías, de esas doctrinas, ya conocen las enseñanzas de Cristo y a veces trasplantan verdades del Evangelio a esas doctrinas humanas. Pero frente a esas cosas, el Evangelio es un camino nuevo, porque muchas de esas doctrinas que ofrecen la felicidad, sobre todo insisten en la felicidad en este mundo, en el fondo resucitan las viejas doctrinas. El Evangelio es un camino nuevo. Si yo veo las cosas que a veces se extienden hoy día, que no son cristianas, todo eso existía ya en la antigüedad. Todo eso existía. Están tratando de volver a extender una doctrina vieja. Este camino, el del Evangelio, lo que nos enseñó nuestro Maestro, es nuevo. Nuevo. Ni los filósofos griegos, ni los maestros orientales antes de Cristo, ni tantos otros en Persia, seguidores de Zoroastro, ni los egipcios, ni nadie conoció el camino de Cristo. Nadie. Es un camino nuevo. Y dice San Pablo, vivo. No son solo enseñanzas que se enseñan en una clase, ante un grupo de alumnos que quieren aprender doctrinas secretas. Es un camino nuevo, vivo, que es Cristo. Cristo es el camino. Es un camino vivo, también porque en Él hay vida. En Él, desde el principio, desde la conversión, desde el bautizo, sea sacramental, o sea reavivar la gracia de aquel bautismo que recibimos de pequeños, hay vida. Es un camino vivo, no son solamente palabras, doctrinas filosóficas. Hay vida espiritual.
está la acción del Espíritu Santo, abierto para nosotros a través del velo que es su cuerpo, por sus sufrimientos tremendos. Se nos ha abierto un camino directo hacia Dios, un camino hasta la Santísima Trinidad, camino nuevo, viviente, abierto. Se abrió hace 2000 años. A veces tendemos a pensar que no, que todos los caminos al final dan un poco lo mismo y que el cristianismo está muy bien, pero que los druidas, celtas, pues en el fondo era lo mismo, pero piensan ellos, con otros sacramentos. Y que sí, Dios, simplemente lo llamaban de otra manera. Bueno, pues a lo mejor alguno adoraba a Dios en las sombras del paganismo, pero también la imagen de Dios estaba deformada o anulada. Se ha abierto un camino hace 2000 años. Después de decir que se nos ha abierto el camino, dice, versículo 21, y como tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos cerca de Dios con sincero corazón. Imaginamos que vamos al templo de Jerusalén y somos muy amigos del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, que no tenía permiso, nos dijera, entra a lo más profundo. Sin embargo, nuestro nuevo sumo sacerdote sí que tiene permiso para hacernos entrar a nosotros a la cámara más profunda. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos cerca de Dios con sincero corazón y con la plena seguridad que trae la fe. Nuestro corazón tiene que ser sincero. ¿Creo o no creo? ¿Creo totalmente o no creo? Si no crees, tranquilo, nadie te obliga. Sigue buscando la verdad, sigue leyendo la palabra de Dios, sigue orando. Tú tienes que ser sincero. ¿Creo al 100%? ¿Estaría dispuesto a que me mataran, a ser mártir o no? Tú sabes la respuesta. Con un sincero corazón acerquémonos a Dios y con la plena seguridad que trae la fe. Plena seguridad. Nos acercamos en esa seguridad. No vamos a ver qué es eso de Dios, a ver si yo puedo entrar, a ver si has renacido por un bautismo. Insisto, o porque te has convertido, empiezas el catecumenado y recibes el sacramento, o porque haces revivir las gracias que recibiste en tu sacramento de niño, después que te has convertido de adulto. Con ese bautismo, con esa fe, tenemos la seguridad. Dice, plena seguridad que trae la fe, no medias seguridades. Ya no tenemos miedo si tenemos fe en esa sangre que nos permite entrar a lo más profundo. Alguien dirá, ya, pero tiene pecado, para eso está la sangre. No es una sangre material que encontramos aquí o allá. La sangre se derramó en un solo lugar, que fue el Calvario. Y esa sangre material nos brinda el acceso
a ese templo que está en los cielos. Nosotros quedamos santificados, justificados en esa sangre que se derramó una sola vez, que materialmente escurrió por el madero de la cruz, el eje vertical, y otras gotas cayeron en la tierra, en la base de la cruz. Y por eso tenemos plena seguridad que trae la fe, continúa San Pablo, habiendo aspergido, asperger era cuando con el hisopo Moisés y después los sacerdotes sumos aspergían la sangre sobre los que estaban allí, porque tenían la conciencia de que si era del cordero ofrecido en sacrificio a Dios, esa sangre les justificaría, les limpiaría, les perdonaría. Era símbolo de la sangre de Cristo. En aquella época los judíos que estaban en el desierto querían que cuantas más gotas de esa sangre cayeran sobre sus vestiduras, que las manchaban, mejor, porque buscaban la purificación interna. Y eso que Dios no les había dicho, al que le toque la sangre de este cordero queda limpio. No les había dicho eso. Pero sí que era sangre purificadora. La confesión es más, el sacramento de la confesión es más. Ahora derramamos agua bendita en las ceremonias. No tiene que ser sangre. Ya la sangre de los corderos ha pasado, era un símbolo. ¿Para qué usar el símbolo cuando ya tenemos la realidad? ¿Qué significaba ese símbolo? El agua que se asperge en el comienzo de las ceremonias, misas, pues nos recuerda eso, y esa agua bendita, en la medida en que nos arrepintamos, también tendrá un efecto. No es que ya no tenga efecto la aspersión, pero si la sangre del cordero era símbolo de la sangre verdadera que nos limpia, ese agua bendita de nuevo recuerda a Cristo, derramando su purificación en la cruz, en esa sangre. Tanto esa sangre material del Antiguo Testamento como el agua bendita en nuestra época llevan a este versículo. La sangre que nos limpia. Vuelvo otra vez al versículo 22. Habiendo nuestros corazones sido aspergidos para limpiarnos de la conciencia culpable y teniendo nuestros cuerpos bañados, lavados con agua pura. Es verdad que la sangre de Cristo nos abre el acceso, pero aquí se añade un elemento. Tenemos que haber sido aspergidos y tenemos que haber lavado nuestros cuerpos. El primer versículo era verdadero. La sangre es la que nos franquea el acceso. Pero en el versículo 22 se da por supuesto estas dos cosas. Habiendo pasado. La sangre nos abre ese acceso, presente. Pero habiendo aspergido nuestros corazones para limpiarnos de una conciencia culpable y teniendo nuestros cuerpos lavados con agua pura. Aquí se está hablando de una acción personal, lavarse, ser aspergidos. No se dice solo una cosa,
agua o sangre. No, hay primero una labor purificatoria del alma, lavarse, y después una acción de la sangre. Hay que pedir perdón, hay que arrepentirse. Y después la sangre de Cristo acabará de abrasar toda escoria que hay en nosotros. Así que fijaos que aunque el versículo anterior es verdadero, sí que hay una parte humana con la que debemos cumplir. Hay que lavarse. Lavarse significa restregar. Antes se nos ha hablado de la sangre derramada, que esa cayó en el Calvario. Pero este versículo 22 nos habla de que hay que restregarse, hay que limpiar, hay que frotar, hay que estar un tiempo en agua. Por supuesto, no está hablando de un agua material, está hablando de un agua espiritual. Del mismo modo que la aspersión de nuestros corazones tampoco es que vaya a caer esa sangre material sobre mi cuerpo material, la sangre del Calvario. Es algo que obró su efecto en lo espiritual y debo yo beneficiarme de esa aspersión espiritual. Hay que pedir perdón. Y pedir perdón implica propósito de enmienda. Vamos a continuar, versículo 23. Aferrémonos inquebrantablemente a la esperanza que profesamos, porque el que lo ha prometido es fiel. Después de hablar del lavado, es decir, de pedir perdón, pero dice tranquilos, aferrémonos inquebrantablemente a la esperanza que profesamos. ¿Por qué? Porque al principio nos hemos quedado muy contentos. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Pero después se nos dice, pero hay que lavarse y ser aspergidos. Y allí ya tenemos nuestras dudas. ¿De verdad nos hemos lavado bien? ¿De verdad hay propósito de enmienda? ¿De verdad me arrepiento? Podemos desanimarnos, podemos decir, uy. Entonces, por eso San Pablo, Dios mismo nos dice, aferrémonos inquebrantablemente a la esperanza que profesamos. Esperanza. Aferrémonos a eso. Porque el que lo ha prometido es fiel. Y consideremos cómo podemos espolearnos unos a otros hacia el amor y las buenas obras. Las buenas obras. Las buenas obras. Porque yo sé que antes cuando hablaba de que no hay que confiar en el yo y en los 613 preceptos que tenían los fariseos y todo eso, pues ya entonces las obras no importan para nada. Dios nos dice aquí, espoleémonos hacia el amor y las buenas obras. Espoleémonos. Luego el amor hay que concretarlo, Si no, no necesitamos espolearnos. Señor, te amo a ti infinitamente y al prójimo infinitamente, a todos los hombres infinitos. Adiós. Bien, eso no es nada. Eso que acabo de decir ahora no lo he dicho con ningún sentimiento, pero hay mucha gente que en su oración lo dice con el mismo nulo sentimiento que yo lo acabo de decir. Es algo material, como una fórmula. Si aquí dice que nos espoleemos unos a otros, es porque hay necesidad de esforzarnos. Y después lo dice, y las buenas obras. Cuando dice que nos espoleemos
hacia el amor, se está refiriendo a obras de amor, ¿eh? Si no, no añadiría, y las buenas obras. No es que el amor no tenga obras y después están las buenas obras. No, 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 no. Obras, obras. O sea, nos hemos de lavar y tenemos que tener buenas obras. Nos guste o no nos guste, el Evangelio lleva a cambiar de vida, a las obras. Pero bueno, no os desmoralicéis el que me estéis escuchando, porque siempre alguien piensa, pero yo soy un desastre. Para ti están estos versículos, no para los santos, para ti. Lávate en la medida que te sea dada por el Espíritu Santo sentir ese dolor de los pecados. Y produce obras en la medida en que el Espíritu Santo te lleve a ellas. Versículo 25. Después de las buenas obras dice, no dejando de reuniros juntos, como algunos tienen el hábito de hacer, sino animándoos unos a otros y mucho más cuando veis que el día se está aproximando. Aquí dice que hay que reunirse, ¿eh? Es interesante, después de decir que nos aferremos a la esperanza que profesamos, nos dice que nos espoleemos, que produzcamos buenas obras, que nos reunamos. Y echan cara, como algunos tienen el hábito de hacer, el no reunirse. Hay que reunirse, los creyentes. Hay que reunirse. Alguien piensa, no, la fe, yo tengo fe. Dios y yo, Dios y yo. Pues bien, Dios te dice, reúnete. Dios y yo, que te reúnas con los demás creyentes. Sino animándoos unos a otros, mucho más cuando veis que el día se aproxima. ¿Qué día? Pues el día de entrar en lo más profundo. Se va aproximando. 70 años viven los hombres, 80 los más fuertes, dice el Salmo. Por si no lo tienes claro, eso es ahora mismo así, ¿eh? Porque hay gente que piensa que hoy día la medicina se vive 100 años. No. En España los hombres creo que la media era 81 años de vida. Las mujeres eran 84, creo recordar. Un poquito más de 84. Cada uno que haga una resta. Pero esto es la estadística. Alguien me dirá, hombre, pero conozco gente que ha vivido hasta los 90 años. Sí, pero la mayoría están ya como niños pequeños, esperando a ser llevados con el Padre. Lo que dice el Salmo es una gran verdad. Sí, hay gente con 90 años que está bien en su mente, su cabeza está fresca, pero no es lo normal. El Salmo es verdadero. De un modo consciente, despierto, se vive hasta los 80 y tantos. En ese momento ya la mente comienza a dormirse. Así que cada uno que haga la resta que le toque a cada uno, que nos animemos unos a otros y mucho más cuando veis que el día se aproxima. Se aproxima.
Versículo 26. Si deliberadamente continuamos pecando después que hemos recibido el conocimiento de la verdad, no queda ningún sacrificio por los pecados, sino solo la temible espera del juicio, del fuego rabioso que consumirá a los enemigos de Dios. Aquí no se está refiriendo a esas personas que fueron bautizadas por sus padres, que tuvieron una catequesis de primera comunión que no dejó ningún cambio en su vida, que son nominalmente cristianos, sino aquellos que de verdad, han tenido una conversión, han sido seguidores de Jesús, han vivido de su palabra, han conocido el vino nuevo que Él ha traído. Han tenido la experiencia del Espíritu Santo en sus almas. Por ese gozo, por esa alegría que sentían, si después abandonan todo eso, se cumple este versículo 26. Si nosotros deliberadamente continuamos pecando, después que hemos recibido el conocimiento de la verdad, no queda ningún sacrificio por los pecados, sino solo la temible espera del juicio, de un fuego rabioso que consumirá a los enemigos de Dios. Todos pecamos. Por lo tanto, aquí se está refiriendo a algo distinto. No se está refiriendo al chico de 15, 16, 17 años, pues que tiene pensamientos impuros o que cae en la fornicación. No está dentro de la ley de Dios. Pero bueno, no por eso y solo por eso tiene que estar temeroso de un fuego rabioso que devorará a los enemigos de Dios. Tampoco al hombre que se esfuerza por... Voy a poner un ejemplo de algo que a veces se quiere pero no se logra vencer, pues que el que bebe más de la cuenta. Tiene un problema con el alcohol y pide perdón a Dios, se esfuerza, pero otra vez cae. Bueno, no es un enemigo de Dios. Pero sí que se está refiriendo pues el caso de un sacerdote que viviera en la fornicación siempre, ya de forma habitual, sin levantarse. Se está refiriendo a un hombre que ha vivido en el gozo del Espíritu Santo, pero que después roba. En su puesto de trabajo como contable va robando. Y es un hombre que hacía oración, que hacía adoración, que vivía feliz en Dios, leía las Escrituras, pero ahora está robando desde hace años. Y dice, ay, sí, cuánto lo lamento, pero vuelve a hacerlo y vuelve a hacerlo y vuelve a hacerlo. He conocido a personas, me acuerdo un señor casado que antes de ir al trabajo venía 1 hora a adorar al Santísimo Sacramento,
a la iglesia, muy pronto, a las 7 de la mañana. Y después a la vuelta del trabajo estaba otra hora más y asistía a misa. Era un hombre lleno de amor a Dios. Hubiera comprendido que se enfriara, hubiera comprendido que el fervor de unos años, porque esto duró años, pues disminuyera. Pero acabó dejando a su mujer, acabó viviendo en fornicación, acabó dejando la oración, por supuesto. Él conoció la verdad. Deliberadamente siguió otro camino. Se puede arrepentir, por supuesto, pero su juicio será duro, porque él sí que conoció las dulzuras del Señor. Si deliberadamente seguimos pecando, dice deliberadamente, vamos a ver, todo pecado es deliberado, si no, no sería pecado. Si continuamos pecando, todos somos pecadores. Lo decimos, perdona nuestras deudas. En el original de uno de los dos apóstoles se dice, perdona nuestros pecados, y en otro se dice, perdona nuestras ofensas, y en otro nuestras deudas. Todos. Cuando aquí dice continuar y deliberadamente, se está refiriendo a cosas muy graves, muy graves. Si esa gravedad tan grande es deliberada, continuada, o sea, yo quiero continuar. Bueno, Dios es muy bueno. No, esa no es la actitud. No, yo continúo pecando porque Dios es muy bueno. Esa no es la actitud. Así no te puedes acercar, así no podrás atravesar el velo, el primer velo. Después que hemos recibido el conocimiento de la verdad, no queda ningún sacrificio por los pecados. ¿Qué te puedo decir yo como sacerdote a ti que pasabas 1 hora todos los días en oración antes de ir al trabajo y otra hora después de volver al trabajo? Que meditabas las Escrituras, que el Espíritu Santo era una presencia viva. ¿Qué te puedo decir a ti? Si hasta tú me podrías predicar a mí de lo que fue tu amor. Ningún sacrificio por los pecados queda. Versículo 27. Sino solo una espera temerosa, temible, del juicio de un fuego rabioso que consumirá a los enemigos de Dios. Fijaos, aquí dice un elemento que no debemos pasarlo por alto. Todo en las Escrituras no es porque sí, tiene su razón de ser. Es el fuego que consume a los enemigos de Dios. No simplemente a un señor que ha dejado de ir a misa. No simplemente a un señor que ahora lo que antes daba a los pobres, pues ahora lo gasta en trajes y en zapatos y en... No simplemente un señor que ahora le cuesta hacer oración. Aquí habla de fuego que consume a los enemigos de Dios. Es decir, el hombre que estuvo muy cerca de Dios, es fácil que caiga en el ateísmo. Cuanto más alto has llegado, mayor es la caída. Este fuego que consume a los enemigos de Dios, solo consume a los enemigos de Dios. Es decir, no es un fuego que digas, consume a los enemigos de Dios, y a este, y al otro, No, el fuego que consume a los enemigos de Dios, solo les consume a ellos. Porque es un fuego rabioso.
Por lo tanto, el problema de caer desde muy alto, de caer después en el ateísmo, de tener que vencer esa atracción que ejerce Dios, es revolverte contra Dios y contra su iglesia. Todo eran tonterías, creí esas mentiras. ¿Qué le vamos a predicar a él que ya conoció esa dulzura, que ya conoce el Evangelio? Es difícil, no imposible, ¿eh? Para algunos imposible. Para algunos la gracia de Dios llamará a la puerta una y otra y otra y otra vez y no entrará. Jesús no volverá a entrar en esa alma. Pienso que la mayoría de los que estuvieron llenos de amor de Dios y cayeron se salvarán. Pero algunos no. Versículo 28. Es curioso que antes de habernos hablado antes nos habló de la sangre, del cielo, Santa Santo, y ahora nos habla del fuego, del juicio. Pero además no cualquier fuego, un fuego rabioso que consumirá a los enemigos de Dios. Nos habla de la sangre salvadora y nos habla de los enemigos de Dios también. Nos dice lo uno y lo otro. Versículo 28. Cualquiera que rechazó la ley de Moisés murió sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto más severamente pensáis que merecerá a alguien ser castigado que ha pisoteado al Hijo de Dios bajo sus pies, que ha tratado como cosa profana, la sangre de la alianza que le santificó y que ha insultado al Espíritu de gracia? Analicemos esto un momento. Palabras tremendas, tremendas, tremendas. Cualquiera que rechazó la ley de Moisés murió sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Eso puede ahora no ser entendido por gente de nuestra época, pero sí que lo entendían los hebreos. Esta es la carta a los hebreos, ¿eh? Ellos sabían a qué se está refiriendo. Había normas, leyes del Levítico y del Deuteronomio que mandaban matar al transgresor en esa época. El modo en que Dios determinó que se viera la gravedad de determinadas transgresiones era que moriría el transgresor. Eran cosas graves, ¿eh? Y eso sí, se necesitaban 2 o 3 testigos que hubieran visto que esa persona hacía eso, esa transgresión de la ley. Por eso el versículo 28 para ellos estaba claro. Cualquiera que rechazó la ley de Moisés murió sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Bien, entonces se aplica eso a nuestra época, a la época ya de los cristianos. Y dice, ¿cuánto más severamente pensáis que merece ser castigado el que ha pisado al Hijo de Dios bajo sus pies? Es decir, el que abandona el conocimiento de la verdad y se convierte en enemigo de Dios, está pisando al Hijo de Dios. Recordad las palabras de Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo cristianos, pero Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Para Saulo
Jesucristo había muerto. Él solo perseguía a esos judíos herejes. Para él eso eran los cristianos. Y de pronto le dice, ¿por qué me persigues? Entonces, el cristiano que se vuelve contra la Iglesia, que ha abandonado el conocimiento de la verdad, que después de lavarse ha vuelto al lodo, aquí dice que ese enemigo de la Iglesia ha pisado al Hijo de Dios con sus pies. Abandonar la verdad para volver al fango es una cosa, y después viene la otra, perseguir a la Iglesia, odiarla. No estamos refiriéndonos a que muchos de los antiguos buenísimos cristianos, faros, llenos de luz, la persigan como Saulo hasta la muerte, pero en su deseo la odian. Pues esa persona que odia a los cristianos está pisando al Hijo de Dios con sus pies. Aquel que ha tratado como algo profano la sangre de la alianza que los santifica. En el fondo, caer en este odio también implica tratar como una cosa profana la sangre de Cristo. No, ya no creo que esa sangre me salve a mí ni a nadie. O la otra posibilidad, se puede también estar refiriendo a aquel que permanece en la comunidad, pero él está deliberadamente pecando, continúa deliberadamente pecando, de forma muy grave, lo que decíamos antes. Pues en el fondo está tratando como algo profano la sangre de Cristo. Porque él, al ir a las reuniones, al recibirla, al comulgar, la está profanando. Tendrías que lavarte antes, lavar el alma, tratar la sangre salvadora como algo profano. Si no fuera así, no la bebería. Aquí en este momento del versículo estoy viendo retratado sobre todo eso. Es verdad que se puede referir también simplemente al que ya ha abandonado las reuniones y no va y que por lo tanto desprecia esa sangre, pero la escritura del versículo, aunque se refiere también a eso, da a entender más al que bebe la sangre de Cristo con pecados muy graves. Y la última cosa, porque dice 2 o 3 testigos, y aquí pone 3 testigos, pisotear al Hijo de Dios, tratar como algo profano la sangre de la alianza, y el que ha insultado al Espíritu de gracia. Sí, sí. Hay personas que hacen befa, se burlan de todo aquello que fue el cristianismo. Befa. Entonces tenemos 3 elementos, yo diría: pisotear al Hijo de Dios, el que persigue a la Iglesia, beber indignamente la sangre de Cristo, el que continúa dentro, pero tomando los misterios sagrados de su cuerpo y de su sangre, con gravísimos pecados, o el que hace burla. Algunos tienen los 3 pecados simultáneamente o progresivamente.
Primero caen en una cosa, después en otra y después en otra. Con 2 o 3 testigos morían en la antigua alianza. En la nueva alianza, con 2 de estos elementos, o 3, uno será condenado a ese fuego rabioso. Estamos hablando de lo peor, claro. No, los pecados normales de la gente normal no merecen unas palabras tan duras, fuego rabioso que consume a los enemigos de Dios. Pero hay dentro de los que han caído, de la justificación, que habían conocido el conocimiento verdadero de la verdad, que después se rebotan y se transforman en enemigos de Dios. También he meditado mucho esta parte de condenación. Cuando he dicho que este triduo había meditado mucho la parte de la salvación, entrar en el Sancta Sanctorum, también he meditado mucho esta segunda parte, la de la condenación, la del fuego. Hay gente muy buena, que precisamente porque ama tanto a Dios y teme tanto perderlo, se puede sentir intranquila y decir, no, Padre, yo sí que pisoteo a Jesús con mis pecados una y otra vez. No, tranquilo. Pero, ¿cómo saber si uno es Judas Iscariote o es un pobre Pedro que ha caído? El sentido común. Nos guste o no nos guste, no hay una fórmula. Es el sentido común. Quizás recordemos lo que decía antes, que el que deliberadamente continúa pecando. Siempre los sacerdotes dejamos muy tranquila a la gente diciendo no hay pecado tan grande que hayas cometido que Dios no pueda perdonar. Pero al mismo tiempo hay una perseverancia en cosas muy graves que lleva a que acabemos insultando al Espíritu de la gracia. Vuelvo otra vez a un ejemplo menor, pero que os interesará a muchos. Padre, mi hijo era tan religioso, hacía de monaguillo, tenía un amor tan bueno, tan puro por Dios. Pero fue a la universidad, 18 años, los amigos, ni pisa la iglesia, ni hace oración, nos trata cada vez peor, se enfada por cualquier cosa, ya no quiere comer con nosotros, va a su habitación. Esto no es nada así, claro que es algo. Él conoció la verdad, él fue amigo de Jesús, y conociendo lo uno y conociendo lo otro, ha escogido lo otro. Hay esperanza para todos. No es lo mismo el pecado de un chico a los 18 años, por muy graves consecuencias que tenga, que el de un sacerdote a los 50 años, que perseverar en el pecado. No es lo mismo un hombre en sus 40 años que lucha sinceramente contra algún vicio. El vicio está, pero lucha sinceramente. Que
Otro hombre de 40 años que después de muchos años de servicio a Dios, de vivir de la fe en Dios, se burla de todo eso y cuando sale el tema con amigos o conocidos, dice barbaridades. Nosotros no podemos juzgar. Nosotros sabemos lo esencial. Los enemigos de Dios, un fuego rabioso que consume, un juicio. Y sabemos lo otro, la salvación, el perdón de Dios, etc. Nosotros no podemos juzgar. Cuando un padre me habla dolorido de sus hijos, no le digo, no pasa nada. No, no sería verdad. Pero, ¿y qué podemos hacer más que orar a Dios para que llame a su alma y cambie todo? Como veis, hay mucha gama de posibilidades, muchas posibilidades. Hay muchos grados de alejamiento de Dios. Se acaba en insultar al Espíritu de gracia, como decía el versículo 29. Pascua, salvación, confianza, esperanza. Celebremos la Pascua. Alegrémonos en la Pascua. Sabedores de que también hay personas privadas de la Pascua. Unas sin culpa, nunca conocieron el bautismo. Otras se alejaron de la Pascua. Nosotros estos días vivamos la Pascua, vivamos la alegría, vivamos la esperanza, sabedores de que hay otro juicio. Nadie se crea tan seguro que diga yo no caeré. Nadie. Todos tengamos un santo temor de Dios. Aferrémonos como niños. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, pero sí que hay pecados que Dios no perdona. Porque la fuente del pecado sigue abierta deliberadamente. Una fuente de pecado que insulta al Espíritu de gracia, que pisotea al Hijo de Dios, que bebe la sangre de Cristo como si no fuera nada. La Eucaristía profanada. Son cosas misteriosas las que ocurren en el espíritu del humano, pero mi palabra es de confianza, de esperanza. Estamos en la Pascua. Estamos en la Pascua. Es una fiesta de esperanza, de seguridad. Alegría. Además, fíjate lo que te digo y con esto voy a acabar. Tú, pobre hombre, una hormiga, un pobre hombre, ¿sientes la alegría de la resurrección de Jesús? Por la fe. Pues si sientes esa alegría, tranquilo. El que insulta al Espíritu de gracia, el que pisotea a Jesús, el que no siente esa alegría. Tú has estado con Jesús haciendo oración ante Él sin que nadie te obligara, sin que nadie te viera. Ha sido porque has querido. Allí, junto al monumento,
¿Has ido a adorar a Dios, a los oficios? ¿Has leído las Escrituras en tu casa? Pues tienes una fe viva, buena, sencilla. Si tú fueras Judas Iscariote, no lo harías. Tranquilo que no lo harías. Porque o vence Dios y ya dejas lo malo, o al final dejas la oración y dices, ya no me importa. Si has estado con Jesús en el Calvario, tranquilo. Ay, Señor, soy un desastre, pero yo estaba allí una hora y otra en el Calvario. Pues si lo has hecho espiritualmente, tranquilo, tienes esa fe. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Nada más. Me despido de vosotros con la alegría de la Pascua, aunque incluso en la Pascua, incluso después que Dios nos ha hablado de el acceso al Santa Santorum de los cielos, también tenemos el recuerdo de Judas y de otros que sin llegar a ser Judas, pero también han pisoteado al Hijo de Dios. Los que tengáis fe, los que os arrodilléis ante Dios y digáis, Señor, creo, perdóname, voy a volver a empezar, vivid la Pascua, felices, en un cielo que es donación y regalo. Os voy a dar la bendición en esta Pascua. Señor Dios Todopoderoso, bendícelos a todos, tus hijos, los que te aman, los que quieren seguirte y te siguen, los que quieren hacer obras de amor y las hacen. Bendícelos a todos, Señor, bendícelos con algo invisible que descienda sobre sus almas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Feliz Pascua a todos, que seáis muy felices. Buenas comidas, si os gusta el cine, ved una buena película. Si tenéis algún capricho que queráis satisfacerlo, ahora satisfacedlo, porque es un tiempo de alegría. Si tenéis una excursión, una ciudad que queráis verla, un fin de semana u otro, id a verlo. Concedeos alguna alegría o varias alegrías cada domingo de Pascua de los 50 días de Pascua. Podéis decir, venga, ¿qué me haría feliz y contento hoy? Algo material, un viaje, una excursión, visitar una ciudad, ir a un restaurante. Que se note que este tiempo es tiempo de alegría. Hasta pronto a todos.